sumario del juicio, que son aproximadamente unos 20.000 folios, se señala al secretario de Antonio de Orleans, Felipe Solís, como parte de los conspiradores. Y también aparece por ahí como el hombre que contrató a los sicarios, el jefe de escoltas del general Serrano. Hoy hablaremos del asesinato del general Prim, el cual hoy por hoy es el magnicidio más conocido del siglo XIX en España. Y no solo eso, sino que las circunstancias sobre quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio siguen siendo a día de hoy, más de 150 años después, un auténtico misterio y también objeto de debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y, bueno, feliz año nuevo a todos. Como veis, hoy hablaremos otra vez de magnicidios, en este caso del general Prim, el cual podríamos decir que fue algo así como un magnicidio a cámara lenta, ya que tras librarse de la emboscada de sus asaltantes consiguió llegar a su domicilio y, a pesar de que sus heridas no parecían muy graves, falleció 3 días después. Pero antes de llegar al magnicidio y de quién pudo estar detrás de él, hagamos un rápido resumen sobre la vida de este hombre. Juan Prim fue un brillante militar y su gran carrera se empezaría a formar durante la Primera Guerra Carlista, de la cual ya os hice vídeo en su día y si os apetece echarle un vistazo os lo dejaré en la descripción. En este conflicto ya empezaría a labrarse un nombre en el campo de batalla. Durante la regencia de Espartero, y una vez caído en desgracia el regente, fue nombrado vizconde de Reus, y su carrera militar posteriormente le llevaría a la guerra de Crimea y, por supuesto, en el año 1860 a la guerra con el Sultanato de Marruecos, donde su gran actuación en la batalla de Castillejos le valió el título de Grande de España y Marqués de Castillejos. Pero bueno, avancemos hasta el año de la Revolución de la Gloriosa en 1868, cuando la reina Isabel II fue destronada. Y sí, ya sé que me he saltado un montón de cosas sobre la exitosa carrera militar de este hombre, pero bueno, como ya os he dicho al principio, hoy me quiero centrar más en el magnicidio que le terminó costando la vida a este hombre, sobre quiénes pudieron estar detrás y sobre todo vamos a elucubrar un poco sobre qué hubiera pasado si este atentado no se hubiera producido. Como ya os comenté en el vídeo del sexenio revolucionario, tras el exilio de la reina, se estableció en España un gobierno que contaba con el general Serrano al frente, Prim dirigiendo el Ministerio de Guerra y Topete el de Marina. Este nuevo gobierno en poco tiempo estableció la libertad de cátedra y de imprenta, derechos de asociación y de reunión, y por último también establecieron una nueva reforma que declaró a la peseta como moneda oficial de España. Pero a pesar de estas importantes reformas, el nuevo gobierno no pretendía ser permanente, ya que tenía dos objetivos muy claros: redactar una nueva constitución y traer un nuevo monarca, lo cual dio lugar a grandes debates en el Congreso. En cuanto al nuevo monarca que vendría a España, solamente habría una cosa clara, y es que ni de coña querían volver a ver a los Borbones por aquí. Por la Europa de entonces había candidatos de sobra, pero finalmente se optó por el italiano Amadeo de Saboya, que era el candidato del general Prim. Pero obviamente este monarca también tenía su oposición dentro de España. Los carlistas le consideraban demasiado progresista. Los republicanos pues no le querían pues por razones obvias. Los pocos partidarios de la reina Isabel II obviamente tampoco le querían. Pero bueno, como ya os he dicho, al final el criterio del general Prim terminó imponiéndose, lo cual le valió no pocos enemigos al general. Antonio de Orleans, duque de Montpensier, fue uno de ellos, y se había postulado al trono, pero claro, estaba casado con la hermana menor de Isabel II, lo cual le descartaba. El republicanismo más radical, representado en la figura de José Paul, también se la tenía jurada, y el futuro presidente de la Primera República Española, Emilio Castelar, no dudó en calificarle como un juguete de la inteligencia maquiavélica y florentina de Otto von Bismarck. Y es que sí, también al otro lado de los Pirineos se la tenían jurada al general, ya que se le acusaba de conspirar con Prusia en contra de los intereses galos. Y así llegamos a la tarde del 27 de diciembre de 1870, cuando Amadeo de Saboya se encontraba embarcando de camino a España. En la capital española, el general Prim abandonó el Congreso para subir al carruaje que iba a llevarle hasta la sede del Ministerio de la Guerra. Al llegar al coche, situado en la calle del Sordo, el comandante Moya, que acompañaba a Prim junto al ayudante general, vio como un hombre encendía un cigarrillo,
y justo cuando entraban en la calle del Turco contempló un gesto similar en otro peatón. Con posterioridad al atentado, estos gestos se han relacionado con una especie de señal Morse entre los asaltantes. Fue entonces cuando un grupo de desconocidos que se cubrían la cara para proteger su identidad abrieron fuego contra el carruaje. Ante este repentino acontecimiento, el comandante Moya trató de proteger al general con su cuerpo. Los asaltantes dispararon primero sobre el cristal derecho, destrozando la mano derecha de Prim, y posteriormente desde el lateral izquierdo, causando un impacto en el hombro izquierdo. El cochero del carruaje trató de salir desesperadamente de la escena del crimen en dirección al Palacio Buenavista. Según la versión oficial, después de este mortífero ataque, las heridas sufridas por el general no parecían demasiado graves, pero 3 días después, a las 8:45 del 30 de diciembre, el general Prim falleció. Tras esto, su cuerpo sería momificado y trasladado al Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid. Sobre qué sucedió aquellos 3 días, entonces se dijo que el general terminó padeciendo una septicemia que le llevó a la muerte. Pero también hay que decir que hace más o menos unos 10 años este tema fue objeto de un interesantísimo debate. Resulta que por entonces la directora del Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Complutense de Madrid realizó una autopsia al cuerpo embalsamado del general en el año 2012 y afirmó en su libro Las muertes de Prim que la septicemia no fue la causa de la muerte y que existía la posibilidad de que el general hubiese sido estrangulado durante esos 3 días, ya que se observaban marcas muy bien definidas en su cuello. Un segundo informe dirigido por el director de Medicina Legal de la misma universidad rechazó al primero, aludiendo a que esas marcas venían producidas por su propia camisa cuando murió, y que su muerte no fue por otro motivo que por la infección de sus heridas, reforzando así la tesis dada en su momento. La primera versión rechazó la hipótesis de la septicemia, aludiendo a que los cuellos de la camisa que llevaba pues que eran flexibles y era imposible que le causasen esas marcas en el cuello. Pero bueno, como veis, el caso a día de hoy sigue siendo un misterio. Y es que, a ver, otra cosa no, pero como veremos a continuación, al general Prim, enemigos no le faltaban. El criminólogo Paco Pérez Avellán, partidario de la hipótesis del estrangulamiento, no dudaba en afirmar que todo fue una traición de su núcleo duro de poder, y apuntaba directamente al general Serrano y al duque de Montpensier como financiador del atentado. Algo que, todo hay que decirlo, ya se dijo en su época. En el sumario de entonces se dieron hasta 12 nombres como autores materiales del magnicidio, todos ellos conocidos sicarios de entonces. En cuanto a los autores intelectuales, la lista es bastante larga, y en ella hay diferentes nombres conocidos de entonces, como Roque Barcia, que era director de la Federación Española, Vicente Álvarez, que era un trabajador del periódico republicano El Combate, y José Paul y Angulo, director de este mismo periódico. En el sumario del juicio, que son aproximadamente unos 20.000 folios, se señala al secretario de Antonio de Orleans, Felipe Solís, como parte de los conspiradores. Y también aparece por ahí como el hombre que contrató a los sicarios, el jefe de escoltas del general Serrano. Cabe decir que por supuesto que nunca se probó nada en su contra. Y aquí también ha sonado otro nombre habitual como sospechoso, que no es otro que la masonería. Pero bueno, descartemos esto de momento porque nunca se ha sabido a ciencia cierta si Prim pertenecía a esta organización. Por último, normalmente me soléis preguntar en los comentarios de los vídeos el clásico «Oye, ¿qué crees que hubiera pasado si este hecho no hubiera ocurrido? O si en lugar de ganar una guerra a este bando, la hubiera ganado el otro». Pues bien, vamos a imaginarnos qué hubiera ocurrido si el general Prim no hubiera muerto en este magnicidio. Y si, por ejemplo, lo hubiera hecho 10 años más tarde. Y a ver, partiendo de la base de que ni yo, ni imagino que nadie, tenemos la capacidad para ver líneas del tiempo alternativas, y sobre todo que esos años en España fueron convulsos no, lo siguiente, recordamos que son los años del sexenio revolucionario, veamos qué cosas podrían haber pasado o no. Para empezar, lo más seguro es que el nuevo rey, Amadeo de Saboya, que solo llegó a tiempo para verle en su entierro, habría durado más de los 2 años que duró, ya que tendría la experiencia del general a su lado. Y obviamente la Primera República no se habría producido en las fechas que se dio. En cuanto a lo militar, la rebelión cantonal no se hubiera dado en las mismas circunstancias, aunque probablemente sí que hubiéramos tenido una tercera guerra carlista. Eso sí, seguramente no en el mismo momento.
Y por supuesto también tendríamos que contar con la rebelión en Cuba del Grito de Yara, que ya había comenzado antes del magnicidio. En cuanto al rey, podríamos haber tenido dos opciones. Una, que Amadeo I se hubiera hartado igualmente y que Alfonso XII hubiera vuelto, aunque seguramente más tarde en llegar. Por supuesto, una vez Prim hubiese fallecido. Y la segunda, que la dinastía de Saboya se hubiera instalado definitivamente en España y que el hijo mayor de Amadeo, Manuel Filiberto, hubiera sido su heredero. Pero bueno, a ver, estos son teorías que se me han ocurrido unas cuantas horas antes de grabar el vídeo. Y ya sé que existen muchísimas otras posibilidades, así que no dudéis en dejarme vuestras teorías en la caja de comentarios. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like, que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo con vuestra gente. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo traguen. Un saludo y hasta el próximo vídeo.